La persona con una buena flexibilidad mental destacará por las siguientes características. La buena flexibilidad cognitiva nos permite adaptarnos rápidamente a los cambios, generar alternativas, efectuar fácilmente una transición de una actividad a otra, saber comportarse adecuadamente en cada situación. Por ejemplo, yo no me comporto de la misma manera en un cumpleaños que con una reunión importante, ¿cierto? Pueden captar varias dimensiones de una misma realidad, mirar desde diferentes perspectivas, pudiendo encontrar fácilmente varias soluciones a un mismo problema. Las personas con flexibilidad mental toleran mejor los errores y cambios de planes, tienen mayor facilidad para ponerse en lugar del otro y llegan más fácilmente a acuerdos comunes. Y la planificación es una importante habilidad cognitiva que se usa para anticipar mentalmente la mejor forma de llevar a cabo una tarea en la vida diaria, ¿cierto? Yo la semana pasada igual se los voy a volver a contar. Hay gente que me dice que ellos no planifican absolutamente nada en su día a día. Bueno, les voy a contar que nosotros todos los días y todo el día estamos planificando. Desde despertarme hasta pensar, por ejemplo, en que me tengo que bañar, luego tengo que cocinar o tengo que salir a comprar. Eso ya es una planificación. Una buena planificación te permite seleccionar inteligentemente los pasos necesarios para conseguir tus objetivos. Por ejemplo, el hecho de priorizar las actividades que debo hacer de acuerdo al tiempo que tengo. La planificación también te ayuda a decidir el orden correcto para ejecutar las tareas, creando así un plan de acción efectivo. Esto conlleva creatividad y necesita mantener los recursos cognitivos en forma. ¿Qué ocurre en el envejecimiento? Las funciones ejecutivas son de las habilidades cognitivas más sensibles al proceso de envejecimiento. Así como se demora, el lóbulo frontal es el que se demora más en envejecer, o sea, más en madurar. Él es el primero en envejecer, ¿sí? De hecho, se ha visto que los procesos cognitivos mediados por el lóbulo prefrontal sufren un deterioro con la edad, lo que no sucede con habilidades mediadas por áreas cerebrales más posteriores, ¿sí? El declive que la edad puede producir en las funciones ejecutivas no es homogéneo, o sea, no todas las áreas envejecen ni se ven afectados de la misma manera, puesto que están formados por distintos componentes. Aunque aún es un aspecto que está sujeto a actuales y futuras investigaciones, los cambios que sí están dentro de lo normal es probable que el enlentecimiento general que experimenten algunos mayores en el procesamiento de información o en la toma de decisiones se deba a una disfunción ejecutiva. Como también algunos componentes ejecutivos, como la flexibilidad cognitiva, no parecen afectarse hasta después de los 70 años, aunque existen distintas teorías al respecto. Lo que sí es bastante aceptado por muchas investigaciones es que la edad efectivamente influye en la capacidad de planificación. Las dificultades pueden apreciarse en aspectos como la regulación de la propia conducta para seguir un plan establecido o la necesidad de un mayor esfuerzo para captar el sentido abstracto o figurado de las cosas. Por otra parte, los cambios que no son parte del envejecimiento normal en las funciones ejecutivas son la dificultad para adaptarse a los diferentes contextos, por ejemplo, los trastornos conductuales.
También está la incapacidad para aprender de las consecuencias de actos pasados o dificultad para pensar en las consecuencias de los propios actos a pesar de conservar un adecuado nivel de inteligencia. Por ejemplo, si mi actuar hace que ponga en peligro mi vida, como por ejemplo cruzar la calle de manera impulsiva, ¿sí? Y por algún motivo casi detono un accidente vehicular, ¿verdad? Y no aprendo de la consecuencia de ese acto y la próxima semana o el día de mañana lo vuelvo a hacer, ¿sí? Eso no es normal. Dificultad en la formación de conceptos abstractos, es decir, la incapacidad para realizar el salto del mundo simbólico al real, por ejemplo, la comprensión de refranes, las frases hechas, etc. Los chistes en doble sentido, el lenguaje metafórico, ¿sí? Dificultad para contenerse o inhibirse de realizar determinadas acciones o comentarios que puedan resultar groseros, ofensivos o incluso ir en contra de las normas o leyes, como por ejemplo si vengo conociendo a una persona y le falta el respeto, ¿verdad? Incapacidad para cambiar de esquemas mentales. Se entiende por esquema una forma de actuar, de proceder, de pensar, mantenida por cierto tiempo. Un cambio de esquema supone decidir hacer otra cosa distinta, por ejemplo, ver cuáles son las otras alternativas que tengo cuando me enfrento a un cambio imprevisto, ¿sí? Por ejemplo, encontrarse con que han cortado una calle por obras en el camino y no sepa qué hacer, no encuentre alguna solución y me quede ahí parada. Eso no es normal tampoco, ¿cierto? Frecuentes y oscilantes cambios de humor, de estado de ánimo, temperamento muy variable. Hay gente que me dice, mira, ¿sabes qué? Yo siempre he sido así. Ya, pero eso es distinto porque esa persona es parte de su personalidad. Estos cambios no son parte del envejecimiento normal cuando una persona sufre estos cambios de manera muy brusca o con la edad se van apareciendo, ¿sí? Falta de remordimiento hacia personas y animales a quienes se han tratado incorrectamente, apatía hacia muchas actividades y falta de conciencia de que su conducta es un problema. ¿Cuáles son las estrategias de reactivación y de compensación? Las de reactivación, la primera es modificar su rutina diaria. ¿Por qué? Porque nosotros automatizamos la rutina. Por ejemplo, tenemos hasta incluso una manera determinada de secarnos el cuerpo al salir de la ducha. Siempre lo hacemos de la misma manera y eso se automatiza porque no lo pensamos, solamente lo realizamos, ¿verdad? Cuando uno modifica la rutina, hace que estemos más conscientes de lo que estamos realizando, ¿sí? Busque nuevas fórmulas para resolver actividades de la vida diaria, por ejemplo, nuevas recetas de cocina, nuevas rutas para llegar al consultorio, etcétera, etcétera, ¿sí? El día anterior planifique mentalmente las actividades que debe realizar al día siguiente. Si tiene demasiadas actividades en un día y debido al tiempo no alcanza a realizarlas todas, jerarquícelas según importancia y o prioridad y decida cuáles va a realizar. Y las estrategias compensatorias es, por ejemplo, utilizar su agenda para programar su día. Antes de realizar una actividad, piense en las opciones que tiene de cómo realizar esta actividad. Puede anotarlas en una hoja y así anotar también las opciones existentes en caso de no lograr el objetivo propuesto. Escriba una lista en orden cronológico las actividades que debe realizar el día siguiente. E intente realizar una actividad a la vez para que las demás no interfieran en la realización íntegra de esta. Es mejor hacer
una por vez que muchas y a medias, ¿por cierto? El que mucho abarca, por poco aprieta, dicen, ¿verdad? Ya, vamos a las actividades entonces. Aquí se pueden tomar un cafecito o ir a darse una vuelta o lo que ustedes quieran antes de comenzar las actividades del día de hoy. La primera actividad se llama Viaje Express. Nos han llamado de la Municipalidad de Las Condes para ofrecernos un viaje a la playa por el día. La única condición de esto es que debemos organizarlo enseguida porque a las 2 de la tarde el bus nos estará esperando aquí afuera. Entonces, tome un lápiz y un papel e identifique las cosas que dejará de hacer por ir al paseo y planifique el paseo a la playa. Por ejemplo, si usted tiene pensado hoy día ir al supermercado, ya no va a poder ir al supermercado porque vamos a ir a la playa, ¿por cierto? Entonces su primera actividad que dejará de hacer será ir al supermercado, ¿cierto? Luego de identificar todas las cosas que dejarán de hacer por ir al paseo, anote las cosas que debe llevar a la playa, o sea, la planificación del paseo propiamente tal. ¿Sí? Por ejemplo, tiene que, no sé, si quiere llevar unos sándwiches, por ejemplo, tiene que anotar que tiene que hacer los sándwiches, arreglar su bolso, ¿sí? ¿Y cuáles son las cosas que debe llevar? Toma en cuenta el clima, que es súper importante.